El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su gobierno asegura ver señales de apertura por parte de Irán. Durante una extensa reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump rechazó versiones de prensa que lo muestran buscando una salida rápida al conflicto, iniciado el 28 de febrero tras ataques conjuntos de Washington e Israel contra territorio iraní. Así que calculamos que nos tomaría aproximadamente de 4 a 6 semanas cumplir nuestra misión y llevamos 26 días. Estamos extremadamente de verdad muy por delante del cronograma. El régimen iraní ahora está admitiendo ante sí mismo que ha sido derrotado de manera contundente. Durante la reunión televisada, el mandatario alternó entre amenazas de intensificar la ofensiva y afirmaciones de que Teherán estaría dispuesto a negociar. Según su enviado especial, Steve Witkoff, Washington ya transmitió a Irán un plan de cese de hostilidades en 15 puntos a través de Pakistán, que actúa como mediador. Sin embargo, oficialmente las autoridades iraníes niegan conversaciones directas, aunque medios cercanos al poder señalan que Teherán habría respondido con una contrapuesta de 5 condiciones, entre ellas el fin de la agresión, garantías de que no se reanudará la guerra, una compensación financiera y el fin de las hostilidades en todos los frentes, que implicaría que Israel deje de luchar contra Hezbollah en el Líbano y posiblemente contra Hamas en Gaza. En su plataforma Truth Social, Trump aseguró que las negociaciones avanzan. De acuerdo con la petición del gobierno iraní, esta declaración sirve para anunciar que suspendo el periodo de destrucción de plantas de energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 8 de la noche. Las conversaciones continúan y pese a las declaraciones erróneas de los medios de noticias falsas y de otros, van muy bien. Sobre el terreno, los combates continúan. Israel anunció la muerte del jefe naval de los Guardianes de la Revolución, Alireza Tangsiri, en un bombardeo que, según afirma, golpea directamente la capacidad iraní de bloquear el estratégico Estrecho de Hormuz. Anoche, en una operación precisa y letal, las FDI eliminaron al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con altos oficiales del mando naval. El hombre que era directamente responsable de la operación terrorista de minar y bloquear el Estrecho de Hormuz al tráfico marítimo fue volado por los aires y eliminado. Mientras tanto, Irán continúa bajo bombardeos casi diarios e Israel asegura haber llevado a cabo ataques a gran escala en distintos puntos del país. La escalada ya impacta en la economía global, con fuertes variaciones en los precios del petróleo, y se extiende a otros frentes como Líbano y el Golfo, donde se han registrado nuevos ataques de víctimas. Un informe de AFP News para América Noticias. Golpe contundente en el sur de Florida. El gobierno de Estados Unidos le quitó la ciudadanía a una mujer de origen cubano tras descubrir su participación en un fraude millonario al sistema de salud. Se trata de Mirelis Cabrera Díaz, residente en Hialeah, quien había obtenido la naturalización en 2017, pero que ahora pierde ese estatus por no cumplir con uno de los requisitos clave: demostrar buen carácter moral. Según las autoridades, la mujer formó parte de un esquema que defraudó al programa Medicare por más de $6 millones, utilizando recetas médicas falsas para cobrar dinero por servicios que nunca se prestaron. El Tribunal Federal fue claro: esas actividades ocurrieron antes de convertirse en ciudadana, lo que invalida completamente el proceso de naturalización. Pero este caso no es aislado. Forma parte de una ofensiva más amplia del Departamento de Justicia para revisar y revocar ciudadanías obtenidas de manera fraudulenta, una política que se ha intensificado en los últimos meses bajo la administración de Donald Trump, con foco en delitos graves, fraude a programas públicos y mentiras durante el proceso migratorio. El mensaje es claro: la ciudadanía no es intocable y puede ser retirada si se demuestra que fue obtenida violando la ley. Ahora, el escenario para esta mujer cambia por completo. Tras perder la ciudadanía, podría enfrentar un proceso migratorio que incluso podría terminar en deportación. Todo esto en un contexto donde las autoridades están reforzando controles, revisando expedientes antiguos y endureciendo su postura frente a inmigrantes con antecedentes criminales. Hoy, el caso envía una señal directa: el pasado sí cuenta y puede alcanzarte incluso después de convertirte en ciudadano estadounidense.
Bueno, hoy vemos cómo definitivamente el Departamento de Seguridad Nacional, a través de los distintos servicios, están llevando adelante los procesos de revocación o la revocatoria de la ciudadanía. En el caso de la cubana, muy interesante porque perdió su ciudadanía americana producto de un fraude. Debemos recordar que todas las personas que son consideradas que no tienen buen carácter moral y que fueron de alguna u otra forma condenadas por una corte por algún caso de fraude, una de las consecuencias de ella es perder la ciudadanía, perder la nacionalidad. Y eso lo vemos muy claro el día de hoy en este caso, una defraudación al sistema de salud. La persona, se estableció que la persona hizo los actos defraudatorios antes de hacerse ciudadana americana y eso trajo como consecuencia que perdiera la ciudadanía. No solamente el caso de la cubana, tenemos que ver también el caso de el ciudadano argentino que utilizando una documentación falsa de cubano perdió también la ciudadanía por fraude. Y esta defraudación atenta contra lo que es ser de buen carácter moral. Los mantendremos informados sobre este caso. Soy Camilo Labastilla para América Noticias. El régimen cubano vuelve a poner sobre la mesa el tema de una posible intervención militar de Estados Unidos, pero esta vez el tiro le salió por la culata. El canciller Bruno Rodríguez pidió públicamente a la administración de Donald Trump que escuche a los estadounidenses y no actúe contra Cuba, apoyándose en una encuesta que, según él, rechaza una acción militar. Pero lo que vino después cambió completamente el rumbo del mensaje. Las reacciones no se enfocaron en Estados Unidos, sino en Cuba. Muchos cuestionaron el punto de partida del propio canciller. Si se habla de escuchar al pueblo, ¿por qué no aplicar ese principio dentro de la isla? Otros dejaron claro que el debate no está fuera, sino dentro, donde, según denuncian, no existen mecanismos reales para que la población exprese su posición. También emergió un tono distinto, más frontal, más directo, donde se percibe un desgaste profundo y una pérdida de miedo que antes marcaba los límites. Y ese cambio no es solo digital. En los últimos días se ha visto en las calles. Protestas, cacerolazos y manifestaciones en zonas donde antes era impensable reflejan que el cansancio ha llegado a un punto en el que muchos ya no temen al costo de alzar la voz. Ese es el trasfondo real de lo que ocurrió. Un mensaje que intentaba proyectar presión hacia Washington terminó evidenciando una presión mucho más fuerte dentro del propio país. Y todo esto ocurre en un momento crítico. Mientras el régimen insiste en su narrativa hacia el exterior, la vida cotidiana en la isla sigue deteriorándose, marcando el ritmo de una inconformidad que crece. A la par, aumentan las tensiones con Estados Unidos, los discursos más duros y los escenarios que se discuten a nivel político. Pero realmente tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir y esperando a ver si un día nos mandan alguna mejoría a este pueblo porque realmente la necesitamos. Todavía estamos sin corriente aquí, pero bueno, estamos tratando de sobrevivir, ¿me entiendes? Porque bueno, es lo que nos toca. Informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Cuba mira hacia China y Vietnam como modelo, mientras deja claro que el poder político no está en juego. El gobernante Miguel Díaz-Canel apuesta por una fórmula que combine control estatal con ciertos mecanismos de mercado, inspirándose, según dijo, en las experiencias de China y Vietnam, países que han abierto parcialmente sus economías sin desmontar sus sistemas políticos. Las declaraciones las ofreció en La Habana, en una entrevista con el diario mexicano La Jornada, y el mensaje no deja dudas. Habrá ajustes económicos, pero no cambios políticos. El Partido Comunista seguirá siendo el eje del poder en la isla. La referencia a China y Vietnam aparece como la hoja de ruta que intenta proyectar el régimen en medio de la crisis, permitir cierto movimiento económico, atraer inversión y generar ingresos, pero manteniendo un control total desde el Estado. Un modelo que busca sobrevivir sin transformarse. Todo esto ocurre en un escenario interno cada vez más complejo. La falta de combustible, los apagones prolongados, la inflación y la escasez han convertido el día a día en una carga constante para la población. Incluso el propio gobierno reconoce que la situación es difícil, aunque insiste en atribuirla a factores externos. En medio de ese panorama, La Habana intenta abrir nuevas vías. Se habla de mayor participación de cubanos en el exterior en la economía nacional, pero bajo regulaciones estrictas, sin margen para autonomía real, es decir, captar recursos sin ceder control.
Al mismo tiempo se reconocen contactos con Estados Unidos, aunque sin detalles. Movimientos discretos que ocurren mientras el discurso oficial se mantiene firme hacia adentro, y ahí está el punto clave. Mientras el régimen mira hacia China y Vietnam como referencia económica, deja claro que no está dispuesto a replicar ningún tipo de apertura política. Una estrategia que intenta ganar tiempo y oxígeno en medio de una crisis profunda, pero que enfrenta una realidad evidente. La presión dentro del país sigue creciendo y cada vez es más difícil contenerla solo con ajustes económicos, informó Leticia Grau para América Noticias. El sistema de salud en Cuba se desploma. Lo que durante décadas fue presentado como uno de los grandes logros del régimen, hoy enfrenta una crisis profunda que ya impacta directamente a pacientes y médicos por igual. Hospitales funcionando a medias, cirugías suspendidas, falta de medicamentos y ahora, incluso, reducción de personal sanitario. La propia dictadura cubana reconoce que no puede sostener el sistema. Las autoridades han anunciado recortes, menos trabajadores en hospitales, suspensión de operaciones que no sean de emergencia, y una atención médica cada vez más limitada. Todo bajo un argumento, la falta de recursos y la crisis energética. Pero la realidad es más cruda. Pacientes esperando meses, incluso años, por una cirugía, centros de salud sin condiciones básicas, y médicos obligados a improvisar sin insumos esenciales. Y mientras el sistema se deteriora, quienes lo sostienen sobreviven como pueden. Médicos cubanos ganan el equivalente a apenas $16 al mes. Profesionales con años de experiencia, responsables de salvar vidas, que no pueden cubrir ni lo más básico. Muchos se ven obligados a buscar ingresos extra, abandonar el sector o emigrar. El resultado es un círculo cada vez más crítico. Menos médicos, peor atención, más colapso. A esto se suma una decisión que confirma la gravedad del momento. El régimen está limitando cirugías, reduciendo servicios hospitalarios y apostando por brigadas móviles como solución de emergencia. Medidas que, en la práctica, reflejan un sistema que ya no puede operar con normalidad. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en culpar a factores externos, pero cada vez más voces dentro y fuera de la isla apuntan a un problema estructural, acumulado durante años de mala gestión, control estatal y falta de inversión real. Hoy, la imagen es clara. Un sistema sanitario en crisis, médicos mal pagados y agotados, y una población que enfrenta cada vez más obstáculos para recibir atención. Lo que antes era bandera del régimen, hoy es uno de sus puntos más débiles, informó Enrique López para América Noticias. Un mes bajo tierra, decenas de israelíes viven en el búnker de un centro comercial. En uno de los centros comerciales más conocidos de Tel Aviv, 4 niveles bajo tierra, el aparcamiento alberga un refugio antiaéreo donde decenas de personas tienen su residencia desde hace casi un mes. Tras 4 semanas, las tuberías que cuelgan del techo se han convertido en improvisados tendederos, en soportes para sábanas que ofrecen cierta intimidad y en puntos de sujeción para guirnaldas de luces LED que tratan de contrarrestar los fluorescentes. Entre las columnas de hormigón, la vida se organiza como puede. Una mesa hace de biblioteca improvisada. En otra esquina, un pequeño espacio para niños reúne juguetes y disfraces bajo luces anaranjadas que suavizan la dureza del entorno. Nos hemos acostumbrado, dice Vadim, inmigrante ucraniano de 57 años, mientras barre el perímetro de su tienda junto a su hijo de 13. El sonido frecuente de las sirenas, se explica, le provocaba temblores y ataques de ansiedad tan intensos que decidió instalarse en este refugio. Desde allí, asegura, su hijo puede seguir las clases telemáticas de su instituto mientras él acude a trabajar durante el día al restaurante donde está empleado con la tranquilidad de saberlo a salvo. Entre las filas de vehículos ausentes, niños juegan. En una mesa cubierta de cuadernos y subrayadores, Gal imparte una clase de hebreo a distancia. De repente suenan las sirenas y el lugar, hasta entonces silencioso y relativamente vacío, se llena en pocos minutos con un par de cientos de personas. El murmullo crece, algunos tranquilizan a sus perros y otros revisan notificaciones sobre los misiles mientras aprovechan para llamar a sus seres queridos. Informó Claudia Escandel de F para América Noticias. De lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por América TV. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día.
Estados Unidos sigue enviando combustible al sector privado cubano mientras la isla profundiza su crisis energética. Reuters confirmó que proveedores estadounidenses han enviado alrededor de 30.000 barriles de combustible al sector privado cubano desde febrero, usando tanques ISO descargados sobre todo en Mariel y, en menor medida, en otros puertos. El esquema aprovecha la política de Washington para permitir ventas a emprendedores privados, mientras bloquea al Estado cubano y a sus bancos, y ya suma unas 200 unidades ISO descargadas en la isla. Casi todas de diésel. Pánfilo, el cubano que se hizo viral por gritar "Jama", muere en La Habana. Juan Carlos González Marcos, conocido popularmente como Pánfilo, murió en La Habana tras años de haberse convertido en uno de los rostros más recordados de la escasez cotidiana en Cuba. Su frase "queremos jama" quedó grabada en la cultura popular porque resumía, con humor y crudeza, la falta de comida y la lucha diaria de millones de cubanos. La figura de Pánfilo trascendió el chiste, se volvió un símbolo de la crisis económica y de cómo el ingenio popular intenta sobrevivir al desabastecimiento, los apagones y los precios imposibles. La noticia de su fallecimiento reactivó mensajes de condolencia y recuerdos en redes sociales, donde muchos lo despidieron como a un personaje querido que, sin proponérselo, terminó representando la realidad de toda una época. Estados Unidos mueve ficha y lo hace con fuerza. El Pentágono ha ordenado el despliegue de unos 2.000 paracaidistas de la élite militar hacia Medio Oriente, en una señal clara de que la tensión con Irán está entrando en una nueva fase. Se trata de tropas de la 82ª División Aerotransportada, una de las unidades más rápidas y letales del ejército estadounidense, capaz de desplegarse en cualquier parte del mundo en cuestión de horas. El movimiento no llega solo. Con este envío, el número de fuerzas adicionales en la región se acerca ya a los 7.000 soldados en medio de una escalada que combina presión militar y cálculo estratégico, porque mientras Washington habla de posibles salidas diplomáticas, también deja claro que está listo para actuar. El objetivo no ha sido confirmado oficialmente, pero fuentes del Departamento de Defensa apuntan a que estas tropas podrían posicionarse en puntos clave desde donde Estados Unidos tendría capacidad directa de respuesta frente a Irán. Entre los escenarios que se manejan incluso están operaciones estratégicas sobre infraestructuras críticas en el Golfo Pérsico, en medio de un conflicto que ya impacta rutas comerciales y el flujo de energía a nivel global. Y en paralelo, hay otro movimiento que refuerza el mensaje. Estados Unidos acelera la producción de misiles de alta precisión en alianza con la industria militar, con el objetivo de aumentar su capacidad de respuesta y garantizar superioridad frente a cualquier adversario. La iniciativa busca adaptar la maquinaria de guerra a un ritmo de conflicto real, reduciendo tiempos de fabricación y aumentando el volumen de armamento disponible. Es decir, no solo se despliegan tropas, también se prepara el arsenal. Todo esto ocurre en un momento donde el equilibrio en Medio Oriente es cada vez más frágil y donde cada decisión puede cambiar el rumbo del conflicto. Hoy, la señal de Washington es contundente: diplomacia sobre la mesa, pero con la fuerza militar lista para entrar en acción, informó Enrique López para América Noticias. Miguel Díaz-Canel afirmó que el gobierno de Estados Unidos puede participar en la economía cubana, aunque dejó claro que no permitirá cuestionamientos al sistema político de la isla ni a su soberanía. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida al ex vicepresidente español Pablo Iglesias. El régimen cubano abre una puerta, pero deja claro que no piensa soltar el control. En medio de contactos con Washington, La Habana deja entrever hasta dónde está dispuesta a negociar y dónde traza la línea. Se puede hablar de las inversiones, se puede hablar de cómo puede participar el gobierno de Estados Unidos en la economía cubana, pero están los temas migratorios para Cuba. Primero, que nos condicionen de que para conversar hay que adoptar una determinada posición que respete nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestro sistema político como nosotros respetaríamos. Esas cosas no están en discusión. Las declaraciones llegan en un momento de alta tensión y también de movimientos discretos entre Cuba y Estados Unidos. Mientras desde Washington se insiste en cambios profundos como condición para cualquier avance, el régimen intenta proyectar una imagen de apertura, pero sin tocar la estructura del poder. Y ese es el punto clave, porque en la práctica lo que se plantea es una fórmula ya conocida: permitir cierto margen en lo económico para aliviar la presión, mientras se mantiene intacto el control político.
También confirmó que Raúl Castro dirige el proceso de diálogo que el régimen cubano mantiene con la administración de Donald Trump. Sobre qué pide Estados Unidos en esas conversaciones, Díaz-Canel afirmó que aún no se ha llegado a ese momento, pero mencionó que sobre la mesa hay temas de inversiones, de cómo puede participar en la economía cubana y el tema migratorio, entre otros. Todo esto ocurre mientras la isla enfrenta un escenario cada vez más complejo, con fallas constantes en servicios básicos, dificultades para sostener la actividad productiva y un creciente descontento social. A la vez, la presión internacional aumenta. La administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han dejado claro que cualquier avance dependerá de cambios reales dentro del país, no solo ajustes superficiales. En paralelo, se habla de contactos, de posibles entendimientos, pero también crece el escepticismo, sobre todo entre sectores del exilio que rechazan acuerdos que no impliquen transformaciones de fondo. Y mientras se habla de diálogo en los niveles más altos, dentro de Cuba la presión sigue creciendo, porque para muchos abrir la economía sin cambiar el sistema ya no es suficiente, y el tiempo para soluciones a medias parece agotarse, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Stay away, stay away. Miami se ha convertido en el epicentro de las detenciones migratorias en Estados Unidos, y las cifras lo dejan claro. Con más de 41,000 arrestos, la ciudad encabeza la lista nacional bajo la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, superando a otras grandes áreas como Houston, Dallas, Nueva Orleans y Atlanta. Un número que refleja no solo la intensidad de los operativos, sino también el nivel de respaldo local a estas medidas, porque Miami no es cualquier ciudad. Es uno de los principales destinos de inmigrantes en el país y particularmente de la comunidad cubana, que hoy vuelve a estar en el centro del debate migratorio. De hecho, un alto número de cubanos figura dentro de estas detenciones, tanto personas con antecedentes criminales como otras sin récord, lo que evidencia que el alcance de los operativos se ha ampliado. Ya no se trata únicamente de capturar a individuos considerados peligrosos. También hay una vigilancia más estricta sobre quienes se encuentran en situación migratoria irregular, independientemente de su historial. Este enfoque ha sido respaldado principalmente por estados gobernados por republicanos como Florida, Texas o Luisiana, donde las autoridades locales han facilitado la cooperación con ICE. En contraste, ciudades con liderazgo demócrata han mostrado mayor resistencia, limitando en algunos casos la ejecución de estas políticas. Pero en el sur de Florida el escenario es distinto. Aquí los operativos avanzan y los números siguen creciendo. Y ese aumento ya se está reflejando en las deportaciones. La semana pasada, un vuelo con 117 migrantes cubanos aterrizó en La Habana, sumándose a una serie de operaciones que se han intensificado en lo que va de año. En algunos de estos vuelos incluso han sido incluidos individuos con antecedentes por delitos graves, marcando un cambio significativo en la dinámica migratoria entre ambos países. El resultado es un ciclo cada vez más evidente. Más detenciones en Estados Unidos, más deportaciones hacia Cuba y al mismo tiempo más cubanos intentando salir de la isla ante una situación interna que no mejora. Hoy Miami no solo es una puerta de entrada para miles de migrantes, se ha convertido también en el principal punto de control, en una política migratoria que no da señales de frenar, informó Leticia Grau para América Noticias. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, entra de lleno en el debate sobre el futuro de Cuba y lo hace con una postura clara y sin matices. Desde el sur de Florida, la alcaldesa advierte que no aceptará ningún escenario donde el poder en la isla termine en manos de otra figura vinculada a la familia Castro. Su mensaje llega en respuesta directa a reportes sobre contactos discretos entre funcionarios estadounidenses y personas cercanas al entorno de Raúl Castro, lo que ha encendido alarmas dentro del exilio. Miami es la capital de la diáspora cubana. Durante generaciones, nuestra comunidad ha cargado con el dolor de la separación, la represión y la libertad perdida. Y hoy, mientras Cuba se encuentra en una encrucijada histórica, debemos ser absolutamente claros sobre lo que merece el pueblo de Cuba. Libertad, no un simple cambio de régimen, no otro Castro, ya sea por lazo sanguíneo o por interpósita persona, al que se le entregue el poder mediante un acuerdo a puerta cerrada. Miami-Dade se solidariza con el pueblo de Cuba, no con sus opresores. Libertad para Cuba. Para Levin Cava, ese tipo de movimientos no representan un cambio real, sino la continuidad del mismo sistema bajo otro rostro. La posición no es aislada, se suma a una creciente presión política en el sur de Florida y en Washington.
donde líderes y congresistas han dejado claro que no respaldarán acuerdos que mantengan intacta la estructura de poder en Cuba. Todo esto ocurre en un momento especialmente sensible. Mientras se habla de posibles negociaciones, dentro de la isla la situación sigue deteriorándose, aumentando la presión por una salida que vaya más allá de ajustes superficiales. Y en ese contexto, la alcaldesa pone el foco en un punto clave: ¿quién controla realmente el poder? ¿Y quién se beneficiaría de cualquier acuerdo? Con ese mensaje, la alcaldesa deja clara la línea del sur de Florida. No se trata solo de cambiar nombres, sino de romper con el mismo sistema que ha marcado el destino de Cuba por décadas, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Mientras la guerra en Medio Oriente entra en una fase cada vez más peligrosa, Donald Trump lanza un mensaje que eleva aún más la tensión. El presidente asegura que, aunque Irán lo niega públicamente, sí existen conversaciones en marcha, y que los propios líderes iraníes tienen miedo de admitirlo. Nadie ha visto algo como lo que estamos haciendo en el Medio Oriente con Irán. Y ellos están negociando, por cierto, y quieren hacer un acuerdo desesperadamente. Pero tienen miedo de decirlo, porque creen que los matará a su propia gente. También tienen miedo de que nosotros los matemos. Nunca ha habido un jefe de un país que haya querido menos ese cargo que ser el líder de Irán. Según Trump, dentro del régimen hay un fuerte temor a las consecuencias internas, incluso a represalias de su propio pueblo si se confirma que están negociando con Estados Unidos. Pero también dejó claro otro punto: el miedo no solo viene desde dentro, sino también desde fuera. Sus declaraciones llegan en un momento en que el conflicto sigue escalando, con enfrentamientos que ya impactan rutas clave como el Estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte vital del petróleo mundial. Y mientras el escenario militar se intensifica, la Casa Blanca no baja el tono. Desde Washington advierten que si no hay avances en las negociaciones o si Irán comete un error, la respuesta podría ser mucho más contundente. El mensaje es claro: la diplomacia sigue sobre la mesa, pero acompañada de una amenaza directa de escalada. Al mismo tiempo, Trump insiste en que el régimen iraní está debilitado por el conflicto, lo que según él abre una ventana para forzar un acuerdo. Israel confirmó la muerte de Alireza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, a quien responsabilizaba por el bloqueo del Estrecho de Hormuz, en una operación que envía un mensaje directo a Teherán. Mientras tanto, Pakistán actúa como canal entre Estados Unidos e Irán, donde ya se analiza una propuesta de 15 puntos para frenar el conflicto. Pero no todos están jugando en la misma línea. En medio de esta crisis, el presidente también lanzó críticas directas a sus aliados. Trump aseguró que no olvidará la falta de acción de los países de la OTAN frente a la situación en Irán y advirtió que espera una postura más firme. Incluso envió un ultimátum a los negociadores iraníes, que se tomen en serio las conversaciones, antes de que sea demasiado tarde. El conflicto sigue abierto, las tensiones aumentan y el margen para un error cada vez es menor. Seguiremos informando. Soy Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Hoy terminó otra audiencia clave en la Corte Federal de Nueva York, pero el caso contra Nicolás Maduro sigue dejando más dudas que respuestas. El juez decidió no tomar una decisión inmediata sobre uno de los puntos más polémicos: ¿cómo se pagará la defensa del acusado? Por ahora queda en el aire si Maduro podrá utilizar fondos vinculados al Estado venezolano para costear a sus abogados, en medio de sanciones que bloquean ese acceso. Dentro de la sala, la escena también llamó la atención. Maduro fue visto tomando notas, intercambiando palabras con su defensa, y al salir, bajo custodia de alguaciles federales, lanzó una frase breve pero reveladora: «Hasta mañana». Pero en medio de este proceso judicial, llegó un mensaje directo desde la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el caso contra Maduro apenas comienza y que podría enfrentar nuevos cargos en los próximos meses. Increíble. Él vació sus prisiones en Venezuela, vació sus prisiones hacia nuestro país. Y espero que ese cargo se presente en algún momento, porque es un cargo importante que aún no se ha presentado. Debería presentarse. Él vació sus prisiones hacia nuestro país y fue un gran proveedor de drogas que entraban a nuestro país. Y ahora ha sido capturado y, bueno, supongo que recibirá un juicio justo. Pero imagino que vendrán otros juicios porque en realidad solo lo han demandado por una fracción de las cosas que ha hecho. Se presentarán más casos, como probablemente ya sabes. Según el mandatario, las acusaciones actuales representan solo una parte de los delitos que se investigan y advirtió que el expediente podría ampliarse a medida que avancen las indagaciones. Maduro enfrenta actualmente cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas, en un proceso que podría derivar en una condena de cadena perpetua.
Mientras tanto, su equipo legal insiste en que no tiene recursos propios para pagar su defensa y que tiene derecho a utilizar fondos de terceros, incluyendo del gobierno venezolano, algo que las autoridades estadounidenses mantienen bloqueado. Fuera del tribunal, la tensión también fue evidente. Manifestantes a favor y en contra se concentraron en las inmediaciones, reflejando el impacto político de un caso que trasciende fronteras. Por ahora, no hay fecha para la próxima audiencia, ni una decisión clara sobre el financiamiento de su defensa. Pero con nuevas acusaciones en el horizonte, el proceso no solo continúa, sino que podría volverse mucho más complejo, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Los apagones estarían aumentando entre cubanos el temor a los robos en sus casas, según testimonios recogidos en la isla por la agencia Reuters. Jordanis López cuenta que duermen con la puerta abierta de su vivienda por el calor ante la fragilidad de la red eléctrica, creada en la isla bajo el régimen comunista. A la hora de dormir pasan trabajo las personas, no solamente yo, también las personas de mi circuito, porque hay quien tiene que dormir con la puerta de su balcón abierta o con la puerta de su casa abierta, expenso a que le roben. Los cortes de electricidad también incomunican a los cubanos. Jordanis López afirma que con los apagones no pueden ni acceder a las redes sociales. Y también a que la caída del sistema energético también se pierde las redes sociales y uno no sabe lo que está pasando en el país en ese momento. Y muy poca gente también está desinformada de lo que está pasando en el país. El habanero Michael Peña comenta a Reuters que no sabe qué hacer con esos apagones, que les echan a perder la poca comida que tienen en un país con una profunda crisis y cuyo Producto Interno Bruto este 2026 podría caer un 7,2%, según cálculos de la unidad de inteligencia del semanario británico The Economist. Ahora con estos apagones, la poca comida que hay se le echa a perder a las personas y ya uno no sabe ni qué va a hacer. Rolando Nápoles. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Un Castro emerge como posible sucesor de Díaz-Canel en medio de presión de Estados Unidos. Analistas señalan que dentro del círculo de poder han ganado peso dos figuras con lazos directos a la familia Castro: Óscar Pérez Oliva Fraga, sobrino nieto de Raúl, hoy ministro de Comercio Exterior y viceprimer ministro, y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, nieto de Raúl y hombre fuerte del aparato de seguridad. Varios expertos citados por AP consideran que Pérez Oliva, de perfil tecnócrata y ascenso meteórico, podría ser el relevo más presentable si Trump y la élite castrista pactan un cambio de rostro sin desmontar el sistema. Mientras el Cangrejo seguiría controlando la parte militar y de inteligencia. Cuba va por los euros del exilio, autorizan empresa española para manejar remesas. El Banco Central de Cuba autorizó a la empresa española Bagalso Internacional S.L. a realizar actividades de transmisión de dinero en la isla. Según la resolución 21/2026 publicada en la Gaceta Oficial, la licencia le permite recibir fondos del exterior y entregarlos en Cuba como depósitos en cuentas, cargas a tarjetas de débito o prepago y pagos en efectivo en pesos o divisas, lo que, en la práctica, abre una nueva vía para canalizar remesas en euros hacia el sistema financiero controlado por el régimen. Esta autorización se suma a la que ya tiene la empresa estadounidense Cubamax y muestra que La Habana busca diversificar intermediarios para capturar el dinero del exilio tras el golpe que supuso el cierre de Western Union y las sanciones a Fincimex. Denuncian venta de alimentos de ayuda internacional en tiendas en dólares controladas por militares en Cuba. Un reportaje de Azteca Noticias documentó que alimentos enviados por México como ayuda humanitaria a Cuba, incluido el llamado frijol del bienestar, aparecen a la venta en tiendas de recaudación de divisas y comercios controlados por el aparato militar. Lejos de entregarse gratis a la población vulnerable, medio kilo de esos frijoles se vende alrededor de $2,97, un precio prohibitivo para la mayoría, cuyos salarios siguen en pesos devaluados. Vecinos de Matanzas relatan que tiendas antes casi vacías se llenaron de mercancía poco después del arribo de buques con ayuda, alimentando la percepción de que el régimen revende donaciones para obtener divisas. Santi Espíritus dicen que no hay producción de pan para la población por falta de harina. Eso es lo que dice el gobierno Santi Espíritu. Un gobierno subordinado al gobierno central, porque en Cuba todo está subordinado al gobierno central. Esto es una captura de pantalla de una sucursal gastronómica de Cimex en La Habana, Cuba. Cimex, que
que pertenece al conglomerado militar Gaesa, controlado por los militares cubanos, y muy importante, que forman parte también del gobierno de Cuba. Estados Unidos incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano. Desde inicios de febrero, proveedores estadounidenses han enviado unos 30.000 barriles de combustible al sector privado cubano. Aprovechando las flexibilizaciones que permiten vender gas y otros derivados a emprendedores siempre que no intervengan bancos ni entidades del Estado. La administración Trump busca así sostener a las MIPYMES y negocios particulares en plena crisis energética, mientras mantiene el cerco petrolero al gobierno de Díaz-Canel y bloquea el uso de bancos cubanos en operaciones estatales.